Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Juan Evangelista. El evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Se dice que era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás, el único que no murió martirizado. Hermano de Santiago e hijos del Zebedeo, uno de los 3 predilectos de Jesús entre los 12, era el discípulo amado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece siempre junto a Pedro, en el capítulo 3 y 4, incluso en el 8. Pablo lo considera como una de las 3 columnas de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, que pasan por ser las columnas. Así nos lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9. Era considerado como el autor del Evangelio que lleva su nombre. De hecho, y de 3 cartas católicas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, que pueden ver en los videos que están en este canal. De momento, lo que mantenemos es que era evangelista. Entre los griegos, la palabra designaba al anunciador de oráculos. En el Nuevo Testamento se aplica al anunciador de la buena noticia del Evangelio. Juan es considerado apóstol, evangelista y escritor de las 3 cartas. Se impuso muy pronto en la iglesia llamar evangelistas a los autores de los evangelios. La revisión a la que se debe ser sometida la palabra en cuestión obedece a que ninguno de los evangelios ha sido de una única pluma ni de una única vez. En los 4 se detectan fácilmente vestigios de composición, distintas fases por las que pasaron antes de llegar al estado adulto que hoy los poseemos, y un crecimiento progresivo que pone de manifiesto la maduración creciente de fe cristiana y su confrontación con el entorno cultural en el que vivían las comunidades cristianas. Los evangelistas son portavoces de la fe de dichas comunidades y como tales, revisores y adaptadores de la misma frente a las nuevas circunstancias, favorables o adversas, que iban surgiendo. Los evangelios crecieron constantemente hasta el momento de su fijación definitiva por escrito. Hoy se sigue hablando del Evangelio según San Juan y consiguientemente del evangelista Juan, pero la obra, el 4º Evangelio, es considerado como un documento teológico en forma de evangelio que ha sido colocado bajo el patrocinio de San Juan Apóstol. Y San Juan Evangelista es la figura representativa a la que se acude como avalista del documento teológico más valioso del Nuevo Testamento. Mantenemos tanto el nombre como el título que lleva por razones tradicionales, pero hemos dicho que San Juan Apóstol es considerado autor del 4º Evangelio, el más profundo, el más teológico, por lo cual se le representa como el águila, porque alcanza las alturas en la reflexión de fe en torno a la figura de Jesús. Asimismo es considerado el autor de las 3 cartas católicas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de San Juan, y finalmente también se le considera autor del Apocalipsis, el último libro del Antiguo Testamento. Por tanto, mantenemos tanto el nombre como el título que lleva por razones
tradicionales. Nos referimos a la tradición de la Iglesia. Testigo de la fe original, el autor del cuarto evangelio no pertenece ya a la generación apostólica. Juan Evangelista, seguimos reservando este título para el autor del evangelio, siente la distancia que le separaba del Jesús histórico y reflexiona sobre la misma con mayor intensidad que lo hicieron los sinópticos. Su reflexión se centra en dos momentos trascendentales en la vida de Jesús y en la época posterior en que él vive. Y no debemos pensar que al evangelista le interese muy poco el Jesús histórico. Lo que pretende el evangelista es unir o armonizar ambos momentos, de tal manera que el primero, el relativo al Jesús histórico, siga siendo el fundamento del segundo y que éste se desarrolle profundamente en admirable inculturación desde aquel. El protagonista de su evangelio es un viviente, ausente corporalmente de la comunidad y al mismo tiempo presente en ella y determinante de su vida. Los discursos de Jesús son, más bien, discursos sobre Jesús. Las discusiones de Jesús con sus contemporáneos se convierten en las discusiones sobre Jesús, protagonizadas por el cristianismo naciente con el judaísmo que se le había enfrentado de forma violenta. Juan Evangelista se interesa por Jesús no como historiador, sino como cristiano y creyente, como teólogo, desde una perspectiva de fe, teniendo en cuenta la cultura y la mentalidad tan distintas de sus nuevos destinatarios a los que había de hablarles en el lenguaje que ellos entendiesen. Pero es importante recordar sus palabras: hijitos míos, ámense entre ustedes, solía decir San Juan Evangelista, el más joven de los apóstoles, y a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús. Fue quien acogió a la Virgen María en su casa y es patrón de teólogos y escritores. Estuvo al pie de la cruz con la Virgen María, a quien llevó físicamente a su casa como madre para honrarla, servirla y cuidarla en persona. Hijo, allí está tu madre; madre, allí está tu hijo. Y desde ese día, nos dice la Escritura, se llevó Juan a la Virgen María a su casa. Y como lo hemos dicho, es testigo, vio y creyó. Más adelante, cuando Jesús se le apareció a orillas del lago de Galilea, Pedro preguntó sobre el futuro de Juan, y el Señor contestó: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por esta respuesta se corrió el rumor de que Juan no iba a morir, algo que el mismo apóstol desmintió al indicar que el Señor nunca dijo: no morirá. Escribió el Apocalipsis, como lo he mencionado, el Evangelio de San Juan, donde se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y las 3 epístolas, las 3 cartas. Según San Clemente de Alejandría, en una ciudad, San Juan vio a un joven en la congregación y con el sentimiento de que mucho de bueno podría sacarse de él, lo llevó ante el obispo que el mismo Juan había consagrado y le dijo: en presencia de Cristo y ante esta congregación, recomiendo a este joven a tus cuidados. A recomendación de San Juan, el joven se hospedó en la casa del obispo, quien lo instruyó en la fe, lo bautizó y confirmó. Sin embargo, las atenciones del obispo se enfriaron. El muchacho frecuentó malas compañías y se cambió, dejó la vida cristiana, lamentablemente. Después de un tiempo, San Juan volvió y le pidió al obispo el encargo que Jesucristo y él le habían encomendado a su cuidado en la iglesia. El prelado se sorprendió pensando que se trataba de algún dinero, pero el apóstol le explicó que se refería al joven. El obispo exclamó: pobre joven, ha muerto. ¿De qué murió?, preguntó San Juan. Ha muerto para Dios, puesto que se ha convertido en un ladrón, le respondió. Al oír esto,
el anciano apóstol pidió un caballo con la ayuda de un guía, se dirigió a las montañas donde los asaltantes de camino tenían su guarida. Tan pronto como entró, lo tomaron prisionero. En el escondite de los maleantes, el joven reconoció al santo e intentó huir, pero el apóstol le gritó: «Muchacho, ¿por qué huyes de mí? Tu padre, un viejo y sin armas». Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Yo responderé por ti ante mi Señor Jesucristo y estoy dispuesto a dar la vida por tu salvación. Es Cristo quien me envía. El muchacho se quedó inmóvil, bajó la cabeza, se puso a llorar y se acercó al santo para implorarle una segunda oportunidad. San Juan, por su parte, no abandonó la guarida de ladrones hasta que el pecador quedó reconciliado con la iglesia. Esta caridad que buscaba inflamar en los demás se reflejaba en su dicho: «Hijitos míos, ámense entre ustedes». Una vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase y respondió San Juan: «Porque ese es el mandamiento del Señor y si lo cumplen ya han hecho bastante». A diferencia de todos los demás apóstoles que murieron en el martirio, Juan partió pacíficamente a la casa del Padre en Éfeso hacia el año 100 de la era cristiana y a los 94 años, según San Epifanio. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión en torno al apóstol y evangelista San Juan, el discípulo amado. Que el Señor los bendiga y les dé la paz.